Bueno, eh, hay una película que se llama Desde el Jardín, no sé si la conocen, del año 1979, Been There, en realidad el nombre es en inglés, con Peter Sellers como protagonista, ¿no? En esa película eh, hay un hombre simple, infantil, casi podríamos decir ligeramente subnormal, que nunca salió de la mansión de un millonario donde trabajaba y un día este hombre, su patrón muere y él tiene que salir al mundo. Eh, si no me equivoco, inclusive es atropellado, si mal no recuerdo, ¿no? Y una serie de casualidades lo lleva a un circuito de políticos, banqueros, medios de comunicación, de gente importante, ¿no? Pero él es un hombre simple, es un hombre que tiene pocas luces, eh, y solo sabe hablar de jardinería. Entonces, por ejemplo, dice frases así del estilo, para que algo crezca hay que podarlo viejo. Y todo el mundo hace profundas interpretaciones, creyendo que es un sabio con metáforas que ahondan sobre la economía, la política, el sentido de la vida, la filosofía. Y poco a poco ese idiota se termina transformando en un genio, por lo menos ante los ojos de los demás, y termina siendo candidato a presidente, simplemente diciendo tonterías sobre el jardín que los demás malinterpretan y que sobrevaloran. Tal vez eso nos está pasando con Donald Trump, ¿no? Tal vez Trump un poco es ese jardinero, a su estilo, ¿no? Es un hombre con frases brutales, exageradas, que no tienen filtro, y que logra que el mundo entero analice básicamente cada una de sus palabras, gestos, en busca de algo oculto, que tal vez existe o tal vez simplemente no existe. Cada amenaza suya, como por ejemplo un arancel del 500%, mandarla así a Venezuela, generar fondos eh, para la victoria de Ucrania, se debate como si fuera una jugada maestra. Y la realidad tal vez sea más cerca de una franca estupidez. ¿Cómo Europa va a ponerle 500% de arancel a los productos chinos sin que produzca no solo represalias de China, sino que colapse prácticamente toda su economía profundamente imbricada con la producción china? Tal vez no haya más atrás de lo que dice Trump que un impulso, que una validad y que un reflejo de showman, que eso tal vez sí lo consigue sostener. Como en la película, el sistema necesita que haya gente que crea detrás de él y que crea que es un genio, porque aceptar que solo es el azar o audacia, es una inconsistencia, sería tal vez, como podríamos decir, demasiado aterrador para el orden mundial, porque simplemente estaríamos en manos de quién. ¿Qué tipo de sistema es el que tenemos para que aparezcan los personajes que aparecen en el poder? Cada vez más excéntricos, cada vez más absurdos, y cada vez en países más centrales, porque hemos pasado de experimentos en los años 60 en países africanos, que en Occidente se burlaba de las características de algunos dictadores brutales como Idi Amin, y hoy llegamos a estos personajes que se sientan en los sillones de conducción de la Unión Europea, de Estados Unidos, gente que no se destaca precisamente por su capacidad ni analítica ni por su base cultural, y tampoco por su honestidad, probablemente. Estrategia de loco o torpeza peligrosa es la de Trump.
Esa es un poco la idea del programa de hoy, porque vamos siempre como corriendo detrás de los acontecimientos y nunca los terminamos de comprender finalmente, porque hay que reconocerle a Trump que es absolutamente sorpresivo. Absolutamente sorpresivo. ¿Quién acaso imaginaba el rescate para la Argentina y de esta magnitud? Que obviamente, si hay que hacer un rescate de esta magnitud, es por el enorme colapso del gobierno de Javier Milei y la destrucción de todo lo que ha tocado, o sea, lejos de ser un mérito para Milei, es básicamente la constatación del fracaso, pero nadie pensaba en su sano juicio que iba a intervenir Estados Unidos. Ahora ya se habla con 40.000 millones de dólares. 500% de arancel a China para el Ukraine Victory Fund. Bessent lo aclaró esto con los periodistas, es cierto. Estados Unidos y los aliados quieren aplicar ahora un arancel del 500% y con esa recaudación financiar la guerra contra Rusia. Y Trump en esto dice que el mundo se está cansando, se cansa de Rusia, se cansa de China, y el mundo va a aislar a China. Y uno no puede menos que preguntarse si Trump sabe lo que está diciendo. Si China es el principal socio comercial de prácticamente todos los países del mundo, ¿cómo el mundo se va a aislar de China? Tal vez Estados Unidos y un grupo de acólitos sean los que se aíslen del mundo, porque el mundo hoy es China. Además tenemos el trabajo de la CIA en Venezuela. Trump confirmó que autorizó operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, no aclaró cuáles son los límites, inclusive cuando le preguntaron si uno era eliminar a Maduro. Aparentemente es para luchar contra el narcotráfico venezolano. Es una verdadera sorpresa, porque más allá de que pueda haber, yo no digo que no, corrientes de narcotráfico desde Venezuela, la realidad todos sabemos que los grandes flujos de drogas vienen de Colombia, vienen de México, y uno se pregunta cómo el país más seguro del mundo, que te hace sacar los zapatos y los cinturones en los aeropuertos a todos los pasajeros del mundo, porque a ellos se les antojó que era una medida de seguridad, no puede controlar que un grupo de narcotraficantes meta droga en los Estados Unidos, no puede controlar su consumo interno y la culpa resulta que es de los venezolanos. Parece por lo menos un error de diagnóstico. Y en la Argentina a veces empuja un paquete paralelo de 20.000 millones de dólares del sector privado, tipo Facility o Repo, además del swap que ya anunciaron, para estabilizar la deuda de Milei. Junto con eso, porque Argentina, ya les cuento, ya no es solo noticia de cabotaje, hemos logrado ponerla en la tapa de los titulares del mundo, no para bien, pero la hemos puesto. La India recibe ahora advertencias y Trump confirma que Modi le prometió cortar las compras de petróleo ruso. Todo muy bien, lástima que la India no dijo nada. Esto lo dijo Trump. Estamos viendo la teoría del hombre loco, versión 2025. Trump entonces sube el 500% de los aranceles para poner a Beijing y a Bruselas contra la pared, atar el comercio con seguridad y exportar el costo político de la guerra de Ucrania a la Unión Europea. Si Europa acompaña, si Kiev financia a Kiev sin congresos y con una caja automática, hay una coherencia interna entonces en lo que quiere Trump. Ligar la presión de China, que sostiene a Rusia, con la munición para Ucrania. En Venezuela hay una señal de disuasión extrarregional y un guiño a las bases domésticas que quieren la ley y el orden. Desplaza el costo, además de una operación abierta, encubrimiento, negación plausible y demás, y presiona a Maduro en plena fragilidad económica. En la Argentina,
Esto por lo menos así lo ve Washington, ¿no? Porque es genial para Trump las ideas que están poniendo a cabo. Está haciendo un paquete amigable de emergencia que confluyen privados y los fondos de Estados Unidos, esquivando pasar por el FMI. No entendemos bien, porque si Estados Unidos controlaba antes 100% el FMI y ahora necesita hacerlo por fuera del FMI, hay algo a mí que no me cierra acá. Me da toda la sensación que tal vez Trump nunca controló el FMI, como hemos debatido hasta el cansancio. Estabiliza y gana influencia geopolítica en realidad con un costo fiscal acotado para Estados Unidos. 40.000 millones de dólares, 20.000 propios, 20.000 privados, para un país que, que se gasta casi 2 billones de dólares anuales en déficit, que le hace una mancha más al tigre, habrá dicho Trump. Le ponemos un poco más y tenemos un aliado firme. Pero claro, no todos lo ven de esta manera. Muchos creen que ese arancel de 500% en realidad básicamente es una guerra económica contra la retaguardia rusa. Y si eso prospera en la Unión Europea, Moscú va a sufrir, sí, con más armas, con armas de más alcance, como estos Tomahawk, que sí, que no, que están ahí, que si se dan o no, y tendrá menos margen de negociación. Aunque la respuesta más probable de Rusia no va a ser la que espera Washington, va a ser mayor coordinación financiera y energética con Beijing, desvíos comerciales y represalias asimétricas. Ya mostró un poco los dientes China con las tierras raras. Rusia abastece con el 60% aproximadamente del consumo de su energía, la destina al consumo chino. Pero no es China que le está haciendo un favor a Rusia. De hecho, ha comprado con descuentos, o sea, compró más barato China durante mucho tiempo. Y esto ha sido motivo inclusive de controversias en la sociedad rusa, porque había que vender si son aliados porque compran más barato y no ayudan, por lo menos pagando lo que vale. China se beneficia con eso, de la misma manera que se beneficia la India. Entonces, ¿por qué razón le harían caso a Trump? ¿A cambio de qué? Y en Venezuela el Kremlin lo ve como un ensayo de contención hemisférica. Básicamente es la presión a un aliado político y a otra pinza del espacio ruso en la región. Hay dudas, ese 500% de aranceles viola todos los acuerdos comerciales y simplemente hay que ver si la Unión Europea está dispuesta a ir en ese sentido, dado que choca con los intereses de la Organización Mundial de Comercio y de los industriales europeos. Abre represalias también para que China haga controles de exportación, cierre espacios aéreos, bloquee tierras raras, y todo eso aparte, entre otras cosas, va a importar inflación a Europa y a los propios Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar con la India? Porque Trump asegura que no va a comprar petróleo, pero lo aseguró varias veces que India hacía esto. Y China siempre se la rebusca. India depende para sostener su economía en buena medida también de la energía. Y la energía se la da barata Rusia. Si corta esto, algo bastante poco probable que haga, por lo menos inmediatamente, lo que va a hacer es subir el precio del Brent y va a recalentar la propia economía global. Va a perjudicar la economía china y Moscú seguirá compensando de alguna manera sus pérdidas enviándole más energía a China. ¿Por qué India debería obedecer esto si cuando fue presionada, por ejemplo, para comprar equipos militares, terminó optando por aviones rusos? Lo de la CIA es otra cuestión que debería pensar Estados Unidos, porque
¿Qué pasa si hay víctimas civiles y empieza a haber asesinatos? ¿Quién va a capitalizar ese discurso si no va a ser Maduro? Entonces, en definitiva, está perjudicándose el plan de Estados Unidos. Y siguiendo con este repaso, Argentina tiene algunos problemas porque ese facility puede inflar las paridades y dar salida a fondos atados a bonos de riesgo. Si Milei pierde tracción política, es decir, si no le va bien en las elecciones, y nadie entiende en la Argentina por qué razón debería irle bien, cuando cada día es un tipo más impopular y cuando ya está prometiendo un ajuste brutal para después de las elecciones. Un ajuste tras un ajuste tras un ajuste, porque se le desploman los índices de recaudación tributaria y para mantener su superávit fiscal necesita aumentar la presión tributaria, pero hay un límite. Me hace acordar al sheriff y la historia de Robin Hood. Hay un límite en lo que vos podés presionar para cobrar impuestos. Curiosamente, ¿no? El que iba a sacar los impuestos, para que te cierren los números. Porque se agota. El que los está pagando ya no tiene más condiciones para hacer eso. Y esto puede explotar en una nueva versión del carry trade y que el salvataje básicamente sea un puente a la nada, sea un nuevo fracaso en la historia argentina. Si vemos entonces que hay una conexión, las tarifas contra China sirven para hacer caja para Ucrania, en la CIA trabajando en Venezuela da una señal doméstica de que están a favor de la lucha contra las drogas y el orden, y regional de quién manda en este lugar, y el crédito hacia la Argentina es influencia con poca plata relativamente para Estados Unidos pública. Y eso parecería no responder al azar. Pero la realidad es que tiene mucho de azar, aunque Trump crea que esto es mecánico, porque Trump está cometiendo un error. La ejecución de este plan, que sea exitosa, va a depender de la reacción de muchos, de terceros, no de los Estados Unidos. Si la Unión Europea, por ejemplo, no pone ese 500% de arancel, o si la India simplemente no le hace caso y sigue comerciando con el petróleo ruso, o por lo menos no lo hace abiertamente, pero lo hace desde las sombras, como lo hacen hasta ahora, todo este plan empieza a hacer agua por los cuatro costados. Ni hablar de Beijing. Una estrategia demasiado agresiva con herramientas de shock, que es esta del hombre loco, la estrategia del loco que se habló mucho en la primera presidencia de Trump, que parece no ser improvisación pura, pero solo sería una genialidad si consigue que se alinee Europa, la India, China, etcétera, etcétera. Si no consigue eso, simplemente va a ser una torpeza. Va a aumentar sus propios costos, va a consolidar el eje Moscú, Beijing, Teherán, y no va a cambiar el plan de batalla finalmente. La teoría del loco solo funciona si vos le haces creer al otro que sos un loco y estás dispuesto a todo, y el otro se asusta y cede y obedece. Si no, solo te va a dejar ruido en la línea y mayores costos. Punto por punto, vamos a analizar bien entonces estas expectativas de Trump que aparecen a primera vista por lo menos infladas. Apretar a Moscú con más plata y misiles no cambia la ecuación de fondo. ¿Qué le cambia a Rusia si ya está luchando contra toda la OTAN? Si pusieron enormes cantidades de dinero, Biden puso, y de equipo militar, muy superiores a las que Trump puede llegar a poner, por lo menos por lo que está diciendo, y eso no cambia nada, porque el problema es otro, porque el problema es que hay una industria militar que tiene Rusia, que no tiene Occidente y que la tiene en marcha. Rusia tiene una profundidad estratégica y hay una OTAN enfrente
que está partida internamente con distintas intenciones y que discute también sobre cuál debe ser el discurso de la billetera, porque no todos los países de la OTAN están de acuerdo con este rumbo. Por supuesto que hay 3 o 4 que son los que marcan la línea, pero ni siquiera esos son tan sólidos, porque países como Alemania están capturados, pero tienen una oposición que quiere salir de esto y que crece y que lidera las encuestas. Y en Francia, ¿cuánto vale la presidencia de Macron? ¿Y qué popularidad tiene Steinmeier? Entonces el tema es bastante más complicado de lo que está imaginando Donald Trump. Subir la apuesta, en realidad, solo sirve para la tribuna. No revierte un tablero real donde el tiempo y la logística juegan día a día a favor de Rusia. Esta cuestión de dar cheques y solucionar todo con cheques es un eslogan, no es un plan de acción real. Ni siquiera hay material para respaldar esos fondos. Así, la Unión Europea y Estados Unidos pongan generosas cantidades a disposición de Ucrania, van a encontrarse el mismo problema que al principio. No hay material. No hay material. Recuerden cómo subieron las municiones de 155 milímetros, que prácticamente multiplicaron por 6 los costos en Occidente porque simplemente no había suficiente. ¿Y cuál fue la respuesta de la industria? Subir los precios. Capitalismo puro. Y además a todo esto agregaron, tenemos personajes como Mark Rutte. ¿Qué personaje es este Mark Rutte? Cada vez que abre la boca dice una sarta de imbecilidades peligrosas. Beijing ya entendió ahora, gracias al señor Rutte en buena medida, que es el rival a derrotar y empezó a operar en consecuencia. Ya hace tiempo viene con esto, diversificando mercados, acomodando las cadenas críticas de producción y preparándose para sufrir lo mismo que Rusia, las sanciones estructurales. Y total, todos le están diciendo lo mismo, que va a ser sancionado. Es cuestión de tiempo para que China sea sancionado, como dice Trump, sea apartado del mundo. El único problema que hay en el apartar del mundo a China es que es la principal economía del mundo. Es más grande que la de Estados Unidos, es más fuerte, más resistente que la de Estados Unidos, es más sana que la de Estados Unidos, pese a lo que dice la propaganda occidental, que pronuncia que China se derrumba desde hace por lo menos 15 años atrás. Ahora no se le ocurrió nada mejor al señor Rutte de decir que Taiwán es el objetivo de China, que va a invadirse. La va a invadir y por lo tanto ahí tiene que actuar, no sé, la OTAN, me imagino, porque él habló de Estados Unidos, pero él es el secretario general de la OTAN. Y entonces él dice que Rusia va a aprovechar para crear tensiones probablemente en el Báltico, en Europa Oriental, para que la OTAN esté distraída y no pueda impedir la invasión de China a Taiwán. Realmente es un absurdo por donde lo miren. Primero, la OTAN no debería tener nada que ver con Asia-Pacífico, que yo sepa, Organización del Tratado del Atlántico Norte. El Atlántico Norte no llega a las costas de China, pero bueno, sabemos que la geografía se puede acomodar si así hace falta. Ahora, China no tiene ninguna intención de invadir a Taiwán porque no lo necesita. ¿Para qué va a invadir y destruir medio Taiwán en el intento si Taiwán va a caer como una fruta madura, como pasó con Hong Kong? Ya está el antecedente. Dentro de 50 años, dentro de 100 años, para China no es problema. China no piensa como Rutte. China tiene objetivos, no plazos. Solo con esto, Rutte alimenta a los halcones de la guerra. Y Rusia no es la que está presionando sobre la OTAN. Yo no veo, insisto, los ejércitos y las bases militares de Rusia rodeando a Alemania o al Reino Unido o a Francia. Yo veo las bases de la OTAN rodeando a Rusia. Claramente los misiles que están cayendo son europeos y estadounidenses sobre territorio ruso. No son misiles rusos cayendo sobre territorio de la OTAN.
Entonces, ¿qué está viendo Rutte? ¿Por qué la irresponsabilidad de un político devenido ahora líder militar? Porque recuerden quién era Rutte. Y ahí es donde se les ocurre ahora esta idea de 500% de arancel, que lo que va a terminar es dándole el golpe de gracia a la economía europea. Porque sin acceso al mercado ruso de energías, de minerales, sin acceso a las tierras raras de China, sin acceso a las marcas de lujo europeas al mercado chino, sin acceso básicamente a terceros mercados que van a estar bajo control de Rusia y de China. ¿Cómo pretende Europa salir de la crisis en que está? ¿Seriamente nos quiere hacer creer Rutte y compañía que se están metiendo en este lío para defender la democracia en Ucrania cuando los medios europeos por allá por el 2014, 2013, hasta el 2015 se cansaban de titular y mostrar marchas de antorcha con símbolos nazis en Ucrania diciendo que eso era la amenaza para Europa? Y ahora tienen que salir a defender eso que ahora llaman democracia. O sea, ¿cuál es la razón real? Porque esa no es, obviamente, no están defendiendo la democracia, no les importa un comino la democracia de Europa. Simplemente lo que hay un problema, que es que no toleran a Rusia como fuerza antagónica. Y en esto tenemos, como decíamos, a Venezuela, que es otro donde la CIA ahora quiere operar. ¿Pero qué va a cambiar la CIA? ¿Qué condiciones políticas cambiaron en Venezuela o económicas o militares para que pueda haber una intervención abierta? Absolutamente ninguna. Invadir un país del tamaño de Venezuela, armado como está Venezuela, es una verdadera locura. Tendría que ser un enorme esfuerzo militar para Estados Unidos, que no está en condiciones de hacer siquiera. ¿Para qué haría eso? ¿Qué conseguiría? ¿Cuánto gastaría? Muchísimo más de lo que sale ese petróleo. Y un golpe dentro de Venezuela, ¿en qué se basan para pensar que hay un golpe? Si hasta ahora el gobierno ha manejado perfectamente, el gobierno venezolano, cualquier amenaza interna. Es muy curioso, ¿no? Porque a veces yo veo algunos medios cuando hablan y hablan de una invasión al chavismo, una lucha contra el chavismo. No, no es contra el chavismo, es contra Venezuela. Es como decir el trumpismo ataca o el mercerismo ataca. No, en realidad es una nacionalidad. El líder es alguien que adscribe al chavismo, pero el país en disputa es Venezuela, no es el chavismo no existe como país. En realidad lo que va a terminar haciendo Washington es haciendo un choque, que evidentemente se ve improvisado y mal calculado, regalándole a Maduro lo que necesita: un enemigo externo, cohesión interna y legitimidad para seguir en el poder. Una torpeza tal vez de Trump. Y la India, bueno, pretender que Moody abandone el petróleo ruso sin darle una compensación real, y evidentemente Trump decía que no puede hacer eso porque está cuidando la plata de los estadounidenses. Por eso, perdón, bueno, después lo vamos a hablar cuando hable de la Argentina, pero si está cuidando la plata de los argentinos, no están todos muy contentos con lo que está haciendo con la Argentina. Entonces, si él pretende desconocer que para la India es clave para la inflación, para la matriz energética y para la propia sensibilidad electoral de Moody, es no entender lo que pasa en la India. Estados Unidos, en realidad, además, tiene otro problema. Estados Unidos desconfía infinitamente de la India, y en Estados Unidos la impopularidad de la India y de los indios es gigante, mucho mayor que el de China, que el de Rusia o del país que a usted se les ocurra. Los estadounidenses están absolutamente convencidos, por ejemplo, que todos los indios son ladrones y estafadores, y que los estafan desde llamados anónimos, call centers, les cobran deuda y se aprovechan de la buena fe de los estadounidenses.
Esto no sé si es cierto o no, pero es el sentimiento popular que opera en grandes masas de Estados Unidos. Y desde esa forma pretenden presionar a la India, que ha sido un país bastante díscolo, inclusive hoy, ¿no? India podrá gustar o no, pero hace la política que cree que le sirve a su propio país. ¿Y qué decide la Argentina, no? Gastar cuando Estados Unidos está con el gobierno cerrado. Recuerden que Estados Unidos se quedó sin gasto y necesita un acuerdo del Congreso para elevar una vez más el techo de la deuda, que seguramente en algún momento lo van a hacer, porque lo han hecho hasta ahora varias veces, pero el gobierno técnicamente está cerrado. Ya se habla de despidos de miles y miles de empleados que hoy están en una especie de limbo porque no hay plata, como diría Milei, y dentro de esa base se le ocurre hacer un salvataje financiero para apoyar un presidente que debe ser el más impopular y el más extrovertido, por no decir un loco delirante, que hay en toda la región. Porque creo que no hay ninguno como Milei. No sé si hay alguno en el mundo. De los conocidos creo que largamente no vi ninguno, por ejemplo, que se haga un recital de rock a medida en el medio del hundimiento económico de su país. Tiene la economía quebrada, tiene una política fracturada, inclusive su propio esquema de gobierno está fracturado, están peleándose a muerte Santiago Caputo, su hermana Karina y demás, y ni siquiera tienen un ancla productiva. Entonces, ¿qué es lo que pretenden hacer con 40.000 millones de dólares? Que no les va a servir para mucho. Básicamente es estirar una agonía de 6 meses, un año. Y después, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar? Y ni hablar de, lo más probable es que Milei pierda las elecciones y esto no sirve absolutamente de nada. Está bien, bueno, si uno lee finamente también está la advertencia, si gana Milei, si Milei no gana, bueno, no llega la plata y acá no pasa nada, pero igual es un desprestigio para Trump todo lo que está haciendo. Y hasta en Medio Oriente se le ocurrió hacer un plan de paz para ganar un Nobel que no le dieron finalmente, pero claro, hubo un pequeño problema. Israel no está convencido de ese plan y ya lo está boicoteando. No pasó ni una semana y ya teníamos las noticias de violación del alto al fuego, de asesinato de palestinos, de otra vez de excesos de las tropas israelíes que no se retiraron como dijeron, de no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en las cantidades que se había pactado. Básicamente ya está saboteando Israel lo que hizo. O sea, le dijo a Trump, lo felicitó, le puso una sonrisa a Netanyahu y después hizo lo que se le dio la gana. Y se sabía que iba a hacer eso. Nosotros lo dijimos. Desde el primer momento ese plan no va a caminar. ¿Y esto qué costo va a tener para Trump? Cuando se vuelva a derrumbar. Sí, va a decir Trump, bueno, no quieren la paz. Bueno, sí, pero también se mostró que una de sus ahora 8 guerras solucionadas no lo está. En definitiva, la apuesta trumpista presume que todos van a hincarse de rodillas. Pero Rusia no se dobla, China no se mueve, la India no obedece, Venezuela se le atrincheró, Israel no le dio bola y hace su juego, y la Argentina ojalá se arreglaría con 40.000 millones de dólares. El problema de la Argentina es mucho más profundo. Les recuerdo nomás que para el año 2001, cuando estalló la convertibilidad, también hubo un paquete de ayuda, si no me equivoco, también era de 40.000 millones de dólares que ofrecían para respaldar la política de Caballo y todo. Bueno, ya saben cómo terminó la historia. El jardinero de la película decía banalidades que los poderosos traducían como sabiduría. Aquí se ven las bravuconadas como sinónimo de gran estrategia. Cuando uno mira la estructura, que son las capacidades reales, los incentivos, los tiempos políticos y demás, no parece que haya ninguna genialidad incomprendida. Lo que hay es una sobreventa, una sobrevaloración. Y esa sobrevaloración en geopolítica termina pagándose con algo peor, que es pérdida de poder real. Trump empezó su segundo mandato con un discurso que muchos vieron como la revancha contra el Estado profundo y los liberales globalistas. Llegó prometiendo barrer con los burócratas del Pentágono, con los think tanks del establishment y las ONG de George Soros.
pero a las pocas semanas de gestión ese ímpetu empezó a diluirse en una mezcla de presiones, indecisiones y realidades que no domina. El problema de fondo en realidad es que Trump no se anima a romper el eje sionista, atlantista, que condiciona toda la política exterior de los Estados Unidos. Puede gritar a veces contra Bruselas, puede tratar de presionar a Israel, pero en realidad evita confrontar con el núcleo de poder que realmente manda. El complejo financiero, militar y sus operadores mediáticos son los quienes, como se decía antiguamente, cortan el bacalao. En la zona, el antiglobalismo entonces se pone dócil y cuando intenta contentar a todos, termina en esta política sin rumbo, que no es ni multipolar, pero tampoco soberanista. Se transforma en un caudillo que administra la inercia de un sistema que juró destruir. Su debilidad estratégica se nota entonces en la falta de coherencia, dado que presiona a la Unión Europea por Ucrania, pero no redefine el objetivo, sigue hablando de una victoria cuando en realidad el frente ucraniano está agotado. Apoya a Netanyahu en un plan inviable solo para pagar el costo político de disentir. Rehabilita a la CIA en América, pero vuelve a repetirle una receta del caos que no va a impedir que asciendan sus potencias rivales y termina financiando un experimento exótico en la Argentina con un Milei que termina por llevarlo a Trump a que confunda el alineamiento y la pleitesía ideológica con una viabilidad real política. Todo indica entonces que Trump ha perdido el control del guión. Ya no marca la agenda, apenas la sigue, reacciona, improvisa, busca efectos mediáticos para tapar contradicciones estructurales y el resultado es un liderazgo errático que lejos de acelerar el declive occidental, solo lo profundiza. Porque, en definitiva, si el loco genial deja de ser impredecible, puede volver simplemente a mostrarse que es un incoherente, entonces va a dejar de asustar y hasta su propia torpeza se va a volver predecible.